Hoy les voy a estar hablando acerca del control de maleza en cultivos de Puerto Rico. Según el Censo Agrícola del 2012, los cultivos más importantes de Puerto Rico, de acuerdo al cuerdaje producido, es el café, donde se reportan 33.213 cuerdas. Los farináceos, que esto incluye los plátanos, los guineos, las raíces y los tubérculos, con 31.090 cuerdas. Los frutales, que incluyen el mango, las cítricas, papaya, aguacates, piña, entre otros, con 14.832 cuerdas. Las hortalizas, que incluyen el grupo de las cucurbitáceas, solanáceas, cebolla y repollo, 7.014. Y los granos, por último, con 1.074 cuerdas. Esta presentación fue realizada gracias a la información que se provee en los conjuntos tecnológicos de la Estación Experimental Agrícola. Este es el enlace que ustedes pueden accesar para conocer más detalles sobre el control de maleza y otros procesos y recomendaciones donde se indican, ¿verdad?, cómo producir estos cultivos en Puerto Rico. Aquí tengo, ¿verdad?, una muestra, ¿verdad?, de cómo se ve la página web, y en cada uno de ellos, como lo ven aquí, pues está el conjunto tecnológico de berenjena, en calabaza y cebolla, entre otros. Así que si usted quiere conocer un poco más acerca de cada uno de los cultivos que voy a estar discutiendo en esta presentación, pues pueden acceder a este enlace para que conozcan más detalles de la producción de estos cultivos. El café, el control de maleza es más importante en los primeros años de establecimiento del cultivo. Estoy hablando de los primeros 2 años de establecimiento del cultivo. Es importante el control de maleza al inicio de la temporada de lluvia, y antes y después de la cosecha. Se debe mantener el área de la corona limpia para evitar el crecimiento de estas malezas cercanas a los árboles a los arbustos de café. Y entre las malezas más problemáticas se encuentran el bejuco de caro y el rábano, en la zona montañosa de Puerto Rico. Entre los métodos de control se encuentran el control mecánico, es el más comúnmente utilizado por medio de machetes o ya sea manual. El control químico utilizando herbicidas. Entre los herbicidas que más se utilizan es el paraquat y el glifosato, que se utilizan ambos de manera post-emergente. En el grupo de los farináceos, el manejo mecánico utilizando machetes o manual es de los más comunes al inicio de establecimiento de la siembra. Se alterna con la utilización de paraquat, glifosato, y en el caso de la batata es bastante común la utilización del clomazón, ya que es muy efectivo y la batata pues lo tolera muy bien. Se puede aplicar preemergente previo al establecimiento del cultivo. La piña, entre los frutales, no tolera competencia con maleza por sus raíces superficiales, por lo tanto la prevención del crecimiento de estas malezas es clave. Los métodos de control se encuentran las asadas y los deshiervos, y la utilización de químicos, ya sea preemergente como postemergente. Los herbicidas se pueden utilizar como el diurón y el bromacil por encima de la planta de piña una vez sembrada. Ambos inhiben fotosíntesis, no son selectivos y son sistémicos, controlan muy bien las malezas y provee un efecto preemergente que puede durar alrededor de 2 meses luego del establecimiento del cultivo. Así que estos herbicidas son muy efectivos y la piña pues lo tolera muy bien. El paraquat también se alterna, pero no se le aplica encima de la piña, sino pues en los alrededores, en los bancos, de manera preventiva. La cítrica, los métodos de control se encuentran en control mecánico por medio de hierba alrededor del árbol, y el control químico ya sea con paraquat, bromacil, fluazifop, que es un graminicida, y el glifosato son los más comúnmente utilizados. La papaya, en la zona sur de Puerto Rico, se puede ver en una combinación de ambas, ya sea con plásticos cobertores o sin plástico cobertor, como medida de control físico. Y el control químico se utiliza el diurón, el glifosato y el paraquat, entre otros herbicidas. El mango y los aguacates son los frutales principales en Puerto Rico. Entre los métodos de control se encuentran los deshiervos con maquinaria,
Típicamente estas malezas que son difíciles de controlar, como el ajenjo cimarrón, pues se ha visto, ¿verdad?, que manteniendo una poda con taladora y tractor, pues pueden mantener las poblaciones bastante bajas, y como son árboles, pues toleran muy bien, ¿verdad?, este tipo de control. También se utiliza el paraquat, el glifosato, fluazifop y cetoxidin en aquellas circunstancias, ¿verdad?, que lo permitan, pues, donde las malezas pues no hayan desarrollado resistencia. El grupo de las cucurbitáceas, ya sea melón, pepinillo, calabaza, es importante mantener estos predios libres de maleza las primeras 6 semanas de establecimiento del cultivo. La zona sur, donde mayormente se siembran estos cultivos, se encuentran como malezas comunes el bledo, la lechevana, la peseta, el coquí y el arrocillo. Entre los métodos de control se encuentran el control mecánico por medio de hierbos manuales, control cultural o físico, en este caso los plásticos cobertores como control físico, y los químicos por medio de los herbicidas. En los herbicidas se encuentra el cetoxidin, para gramíneas pequeñas se recomienda, y el glifosato, que es de amplia. En la solanácea tenemos establecido unos umbrales económicos y unas recomendaciones a los puntos tecnológicos. Este umbral económico es la densidad de malezas que causará un daño económico al cultivo, y por lo tanto se recomienda, cuando se monitoreen las poblaciones de las malezas, que por ejemplo el arrocillo, que es una de las malezas más comunes, se mantengan por debajo de 10 plantas por metro cuadrado, y en el caso del bledo de 5 plantas por metro cuadrado. En el caso del pimiento tolera un poco menos la cantidad de bledo, porque solamente es una planta de un porte un poco más bajo y tolera solamente 2 plantas por metro cuadrado. Luego de estos números, pues se pronostica, ¿verdad?, que la planta y la producción de pimiento se va a ver afectada y va a causar un daño económico en la producción de estos dos cultivos. En este caso, lo que es el bledo es más competidora que el arrocillo, por ser el arrocillo una raíz un poco más superficial, y el bledo por tener una raíz pivotal que le permite, ¿verdad?, ser mejor competidora versus el arrocillo. En las solanáceas también el método mecánico es bastante común, de hierbo y arado. El físico utilizando los plásticos cobertores, y entre el químico pues se pueden utilizar algunos pre y post emergentes. El metribuzin y el paraquat resultan ser algunos de los ejemplos de los que se pueden utilizar en solanácea. El cultivo de la cebolla, esto es un cultivo de un porte bajo. El control de maleza es bastante crítico el primer mes de establecimiento del cultivo. Entre las malezas comunes en la zona sur de Puerto Rico se encuentran el coquí, el bledo, verdolaga, arrocillo y lechevana, afectando el cultivo de cebolla. Entre los métodos de control se encuentra el control mecánico por medio de hierbos manuales y arados, el químico por medio de herbicidas pre y post emergente. Está el bromoxinil, el cetoxidin fluazifop, que se puede utilizar post emergente, el paraquat y el glifosato también se puede utilizar post emergente. El repollo, entre las malezas más problemáticas se encuentra el coquí, arrocillo, bledo y lechevana. Bastante común estas hortalizas que tengan en común las mismas malezas, porque típicamente pues se siembran en la misma área, en la misma zona agrícola. Entre los métodos de control se encuentran los de hierbo cultural, el espacio y hilera. Se juega mucho con el espacio y hilera. Entre más reducido, pues obviamente pues el crecimiento de maleza va a ser mucho menor. La época de siembra preferiblemente se siembra de diciembre a enero, donde la época o la prevalencia de maleza se reduce un poco por la disminución en la precipitación. El control químico, también se utiliza cetoxidin, glifosato y paraquat en este cultivo. El cultivo de recao es bastante difícil controlar. No tenemos herbicidas registrados para control de maleza una vez usted tenga el cultivo establecido. Mayormente las fincas de producción de recao remueven malezas de manera manual. El control físico, el control cultural, se han utilizado también plásticos cobertores,
Y antes de la siembra, antes de preparar, cuando esté preparando el terreno, pues se utiliza el paraquat del glifosato. Debe esperar 3 días antes de sembrar y luego pues sembrar el recado para que no tengan problemas con la residualidad de estos herbicidas. Los gandules es un cultivo bastante reducido en Puerto Rico. Entre las malezas problemáticas se encuentran el bejuco de puerco, frijolillo y las trepadoras son bastante comunes en el cultivo del gandul. El control efectivo debe ser el primer mes, y entre los métodos de control se encuentran los de hierbo, el químico utilizando Prometrin y el paraquat. Recientemente se ha observado una mejor acogida por parte de los consumidores y una buena aceptación por parte de los agricultores de producir otros frutales no tradicionales o de poca extensión en Puerto Rico. Encabeza la lista el cultivo de parcha. Se reportó en el censo agrícola del 2012 7 cuerdas sembradas en Puerto Rico de parcha. Actualmente este número debe ser mucho mayor, pero debemos esperar la actualización de este censo. La carambola se reportaron 13 cuerdas, la guanábana 74 cuerdas, la quenepa 40, y estos últimos 4 cultivos que observamos aquí, sí, la granada y la guayaba, están ampliamente distribuidas en Puerto Rico, pero se desconoce, tenemos poca información con relación al manejo de plagas, especialmente maleza, control de maleza. Igualmente la pitaya y el rambután. Se desconoce, por eso el signo de pregunta, ¿verdad? Que se desconoce actualmente cuántas cuerdas existen de estos 4 cultivos. Aquí en la foto de la derecha pueden ver en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz un predio experimental sembrado con el cultivo de granada, ya produciendo actualmente frutas y flores. Tenemos aquí el cultivo de guayaba, ya produciendo en la Estación Experimental Agrícola de Corozal. Cultivo de carambola, también en la Estación Experimental Agrícola de Corozal. Cultivo de parcha, en la Estación Experimental Agrícola de Corozal. Y el cultivo de pitaya. Actualmente esto para nosotros fue un reto en la investigación porque tradicionalmente, como es un cactus, pues debió haber sido sembrado, ¿verdad? La zona preferida por esta planta es la zona más seca, de poca precipitación. En este caso está sembrado este predio experimental en una zona un poco más húmeda, de mucho mayor precipitación, y hemos logrado que este cultivo se pueda establecer. El manejo de maleza en este caso pues básicamente consiste en poda, remoción manual o mecánica alrededor del tallo, la base del tallo de la pitaya, y entre medio de las hileras por medio de tractor y taladora para mantener las malezas de un porte bajo o de un corte bastante bajo. De esta manera pues los suelos pueden secar mucho más rápido y puede secar el área para prevenir las enfermedades alrededor de este cactus. Por último, el cultivo de rambután, mayormente pues los predios experimentales se mantienen mediante taladora y tractor. Hay mucho por hacer en la investigación, y con relación a la investigación de plagas y enfermedades, especialmente las malezas, pues se está trabajando en la Estación Experimental Agrícola para identificar nuevas alternativas para la producción de estos cultivos. Muchas gracias. This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, distance education grants for insular areas,